Amasbac. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Creo que ya tenemos un grupo de varios invitados que se están uniendo. ¿Damos comienzo? ¿Les parece? Claro que sí, muchas gracias. Tenemos a dos invitadas especiales y voy a ceder la palabra para que hable y nos platique primero Zaira, que es nuestra vicepresidenta de la sesión Tampico de Amasfa. Y bueno, ¿qué puedo decir de ella? Es amiga, colega, casi prima, llevamos el mismo apellido. Y bueno, actualmente ella está muy comprometida con la labor social, es la presidenta nacional de responsabilidad social, Namasfa. Y bueno, obviamente tiene esa consigna de trabajo y compartir todo lo que sabe, porque obviamente tiene otras actividades que realiza, que me encanta su trabajo, porque siempre está comprometida con el medio ambiente, con las personas y aporta. Desde 2012 es agente de seguros y obviamente pues es una colega que nos ha aportado mucho como agentes. Y tenemos una invitada especial que la verdad lo que he estado leyendo pues me ha impactado. Ahora es una de mis mujeres que más admiro. Ella es nuestra doctora Silvina Noemí Contreras Capetillo. Y la verdad, ahorita que me pasaron su currículum, estaba prestando atención y bueno, ¿qué puedo decir de ella? Ella es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, es investigadora genética médica, es adscrita al CIR y de ello Noguchi en el Departamento de Salud Reproductiva y Genética y ha hecho muchas investigaciones. La verdad, sus tesis han estado pues muy asociadas a este tema que vamos a ver hoy, tanto en tratamientos y una serie de investigaciones que ha hecho. La verdad, me admira, se ve que es una mujer muy inteligente, valiente y bueno, cedo la palabra a dos grandes mujeres que hoy creo que vamos a aprender mucho de ustedes. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias. La verdad es que para la sección Tampico es un honor tener a la doctora Silvina Contreras con nosotros, porque bueno, pues conocemos su trayectoria. Además, es una mujer con una capacidad impresionante de transmitir tanto conocimientos como emociones que nos permitirán hacer una gran conciencia sobre el cáncer de mama. Definitivamente eso es lo que nos mueve. Octubre no es que tenga que ser siempre en octubre, pero es un mes dedicado a esto. Y bueno, pues leyendo estadísticas, el cáncer de mama es el factor número uno de fallecimientos de mujeres en México para las mujeres mayores de 25 años. Y entonces, definitivamente es un tema que hay que abordar y no es, el 19 es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero no es suficiente un día, entonces le ha dedicado el gobierno todo un mes para poder hacer todas las actividades que podamos para empezar a entender la magnitud, la gravedad y la responsabilidad que tenemos como mujeres para poder cambiar estas estadísticas. Digo, sabemos todos que algún día nos vamos a morir, pero ¿qué tal que podemos tener una vida plena, mejor, con más disfrute de nuestra familia y de nuestros hijos porque somos prevenidos? Así es que el espacio es tuyo, doctora. Muchísimas gracias, bienvenida y gracias por tu tiempo que estás dedicando a toda nuestra audiencia, que bueno, pues entendemos que se van conectando poquito a poquito y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, platícanos primero, ¿qué es toda esta especialidad de investigación? ¿A qué te dedicas? Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente tener un espacio donde podamos compartir como mujeres y llevar nuestras experiencias de vida y nuestras experiencias de conocimiento es algo que nutre realmente a la comunidad, de ver pues que aquí estamos y que somos mujeres y que realmente estamos formando y creciendo a esta comunidad. Yo como médica genetista, el área de la genética es increíblemente amplia. Tenemos un área que es el área clínica, donde nos encargamos de atender pacientes. Tenemos el área de bioquímica, que hacemos, por ejemplo, los procedimientos como son el tamiz metabólico neonatal, que escuchan muy frecuentemente ustedes, o tenemos también el área de la citogenética, que es la parte de la genética, donde hacemos pruebas como son el cariotipo o pruebas de genética molecular que nos permiten establecer diagnósticos de pacientes. Y también tenemos el área de molecular,
donde entonces ya podemos intervenir más en diagnósticos como por ejemplo tipo cánceres u otras enfermedades raras. Mi área de la genética, como genética médica, yo veo enfermedades raras y no tan raras. Le llamamos a una enfermedad rara cuando se presenta con una frecuencia menor a 1 en 2000. Por ejemplo, si hablamos del síndrome de Down, creo que todas podemos tener bien grabado cómo se ve una persona con síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down es una condición genética que se presenta en 1 de cada 660 personas, por lo tanto, no es considerada una enfermedad rara. Existen más de 10,000 patologías genéticas y la gran mayoría de ellas son raras, pero dentro de su rareza se presentan en 1 de cada 20 personas. Si vemos, ahorita estamos conectados 23 personas y es muy probable que solo en el grupo en el que estamos ahorita haya al menos una persona con una enfermedad rara. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona con una enfermedad rara? Pues es precisamente ese paciente que está yendo con un médico y con otro y con otro y con otro y que no llega a un diagnóstico. Y normalmente un paciente es derivado a genética después de que ha sido visto mínimo por 20 médicos. Entonces, la falta de conocimiento en las enfermedades raras es precisamente lo que hace que haya un atraso en la derivación correcta de los pacientes y esto obviamente se traduce en mayor costo para las familias que tienen personas afectadas. Entonces, el área de la genética es un área muy amplia, es un área que en los últimos 20 años ha tenido un boom porque precisamente pasamos ya de la era genética a la era genómica y ahorita estamos en la era postgenómica, donde la capacidad de hacer estudios para poder dar tratamientos individualizados es pues mucho mejor y esto hace que haya mejores respuestas a tratamiento, mejor apego a tratamiento y menos muertes debido a tratamiento. Entonces, digo, yo me puedo pasar 3 horas hablando de lo que es genética, que es un área súper fantástica y que realmente existe toda un área de la genética que precisamente se llama oncogenética. Y es precisamente en esta área donde en este mes de octubre, pues incidimos en el porqué de la prevención y cómo las personas que tienen antecedentes, por ejemplo, de cáncer, es importante que acudan a una consulta o a una revisión de genética, precisamente porque la prevención no solo es tocarte o no solo es hacerte estudios genéticos. Dentro de lo que es el cáncer de mama y esta mercadotecnia rosa que ahorita se está tratando de cambiar ese color rosa, porque cuando vemos rosa inmediatamente pensamos en mujeres, pero cáncer de mama es en mujeres, en mujeres trans, en hombres trans y en personas no binarias. Todas las personas tienen riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, las mujeres tenemos más riesgo de cáncer de mama. Incluso estamos observando ahorita que las mujeres trans, que son aquellas personas que se hormonan para que tengan un crecimiento mamario, también está incrementando el cáncer de mama. Entonces, la detección oportuna debe de ser precisamente en toda la población para buscar cáncer de mama, aunque incidimos en las mujeres porque es más riesgoso todavía solo por ser mujer y tener mamas grandes, el riesgo a presentar, o sea, mamas desarrolladas, no grandes, la palabra correcta es desarrolladas, más riesgo a tener cáncer. Wow. No, bueno, es que es tan impresionante toda estas partes de la medicina que luego no son tan públicas. Digo, público es un ginecólogo, un pediatra, no sé, un médico general, un traumatólogo, son yo creo que las especialidades un poquito más comunes y últimamente ya el geriatra está tomando mucha audiencia con esto de la longevidad. Sin embargo, el tema genético que sabemos desde hace 20, 30 años que es digamos, el futuro de la medicina, no es tan público todavía. Y bueno, pues es un privilegio que estés aquí con nosotros platicándonos de esto. Y bueno, para cerrar el tema de la genética, decías, llegan con un genetista,
20 médicos especialistas después que no encontraron un problema. ¿Cuándo nos recomiendas tú acudir a un genetista? ¿Y cuántos genetistas hay en el país, si tienes ese dato? Claro, habemos aproximadamente 400 genetistas en el país. Se supone que uno por cada 1 millón de personas es el número ideal de genetistas que debe de haber en una población, por lo tanto, pues estamos bastante bajos, ¿no? En lo que es el número de genetistas, pero desafortunadamente hay un bajo número porque la economía del país no utiliza la prevención como la herramienta más importante para el control de los gastos de la historia natural de las enfermedades. Y esto es lo que empeora los problemas al tener un sistema de gobierno donde me interesa lo que puedo ganar hoy y lo que puedo ganar, invertir hoy, y no lo que voy a ganar en el tiempo al hacer la prevención hoy, ¿no? Que esto es obviamente súper aliado con el sistema de finanzas. Pues esto es lo que hace que no se invierta precisamente en prevención, sobre todo de condiciones genéticas. Entonces, hay una palabra ahorita que acabas de decir, que el futuro de la medicina, la realidad es que no. La genética ha estado en el pasado de la medicina y está en el presente de la medicina, y la genética va a acompañar también en el futuro. Pero la genética tiene más de 100 años, en el país tiene más de 50 años, entonces no estamos hablando de algo nuevo. Con una plática que tuve ayer comentaba que cuando yo llegué a Mérida me decían, ¿y dónde estudiaste genética? ¿En la luna? ¿No? Así como si fuera algo así esotérico que estaba yo estudiando, cuando la realidad es que no es así. Muchos médicos me decían, bueno, ¿y para qué voy a enviar al paciente al genetista si no le vas a curar la enfermedad? Le digo, bueno, las personas que tienen diabetes no van al endocrinólogo para que les curen la enfermedad. ¿Ustedes saben por qué va un diabético al endocrinólogo? Para que controle sus niveles, eso es lo más que se puede hacer. Pero ¿qué buscamos al controlar esos niveles? Pues tener una salud estable. Buscamos calidad de vida. Lo que estamos evitando con el control de ese azúcar es precisamente que no sea una persona que llegue a la pérdida de las extremidades, que quede ciego, que quede con un infarto, que quede con lesiones y que entonces pierda su calidad de vida. Entonces, todos los tratamientos médicos, desafortunadamente en la mente de las personas, hablar de tratamiento es pensar en medicina. Y no es así. El tratamiento se trata de calidad de vida. Si yo puedo hacer que tú estés llevando un estilo de vida mejor, ya sea porque consumes el fármaco, pero además porque te di la información que tú necesitas para que mejores tu calidad de vida, entonces te estoy dando tratamiento. El tratamiento es esta información que como profesional de la salud te otorgo para que tú tengas una mejor calidad de vida. Entonces, si tú tienes una condición genética que no sabes que la tienes, es cuando sucede, por ejemplo, en el fútbol, que estaba corriendo y se cae, se muere y se infartó. Y era un joven de 23 años que se infartó y que generalmente son personas que tienen alteraciones de ritmo cardíaco no reconocidas y que cuando llegan al cuerpo a un extremo de deshidratación y ejercicio extenuante sucede un infarto. Y esto es precisamente porque son patologías congénitas, es decir, que las tienen desde que nacieron, pero no habían sido reconocidas. Claro. Sí, no, en seguros tenemos mucho el tema de las enfermedades congénitas, y bueno, pues todo lo que son, pues ya cuando tienes un diagnóstico ya es una preexistencia y cuando todavía no está detectado, bueno, pues es algo que nadie sabía que tenías, ¿no? Y es justo este tema de estudiar la genética de la persona para saber qué riesgos tiene y poderlos prevenir. Qué interesante, Silvina, definitivamente. Y bueno, pues platícanos ahora, por favor, tu tema particular. ¿Cómo fue tu diagnóstico? ¿Cómo fue cuando te dijeron, sabes qué, Silvina, tienes cáncer? ¿Cómo Voy llegamos a ese punto? a ese punto.
espérame, antes de que yo entre a ese punto, quiero aclarar un término que acabas de decir, que es algo congénito. Hay una diferencia en cuando algo es congénito a cuando algo es genético. Y ahorita que hablemos de cáncer, vamos a explicar esta diferencia también, ¿no? Congénito significa que naces con la alteración. Por ejemplo, cuando tienes el labio abierto, que se llama labio hendido, eso es una patología congénita. Desde el momento en que naces, incluso desde el ultrasonido puedo ver que lo tienes. Pero hay condiciones que son genéticas, que por ejemplo, cuando yo nazco, pues no se van a ver, pero yo puedo empezar a presentar una patología en la edad adulta, por ejemplo, la enfermedad de Huntington a los 60 años, y va a ser una enfermedad genética, pero no es congénita, no es preexistente porque no estaba desde antes, no se conocía que lo tenía, ¿no? Ahora, sí hay formas de poder investigar esto antes de que presente, pero eso es otro boleto. Bueno, ahora sí, yéndonos a la pregunta, te comento, yo como genetista, y pues obviamente como genetistas somos muy acuiciosos en lo que es la atención médica, precisamente porque pues vemos ese 3% de la población que nadie vio y que siempre dices, bueno, es que si le hubieran hecho esto, si lo hubieran enviado a tiempo, si tantas cosas que se pudieron haber prevenido. Y pues esto hace que la prevención en mí pues sí sea algo hasta cierto punto obsesivo, ¿no? El que tengan mis hijos todas sus vacunas, el poder tener las atenciones de salud, la atención bucal, la salud mental, etc. Entonces yo desde los 40 años pues me hago mis revisiones, que es una mastografía y un ultrasonido anuales para estar buscando precisamente que no haya algún ganglio, alguna tumoración oral. Ya el año pasado se me detectó un ganglio a nivel axilar y pues bueno, ya el médico me dijo, es un ganglio aislado, realmente esto no hay una indicación para biopsiarlo porque pues va a salir normal. Y me dice algunas mujeres que tuvieron la vacuna COVID, se ha encontrado ese ganglio aislado y pues eso no representa ningún riesgo. Me dice, te voy a revisar en 6 meses. Ya en 6 meses después, me dice el doctor, bueno, estamos encontrando una nodulación en la mama del mismo lado del ganglio, pero tiene las características que se estaba presentando en este ganglio, realmente son, parecen benignas. Entonces te voy a revisar en 6 meses otra vez para ver cómo está. Pero pues ya ciertos síntomas que yo estaba empezando a sentir, ya tenía yo una preocupación y dije, bueno, no voy a ir en 6 meses, voy a ir en 4 meses. Y ya en 4 meses, cuando yo acudo, me dice el doctor, por medio del ultrasonido, porque todo fue por medio del ultrasonido. Yo no me palpaba nada y la mastografía siempre había salido, tengo mis mastografías desde el 2019, todo normal, pero sí había una característica que decían mis mastografías. Me ponían en un BIRATS, el BIRATS es una gradación a nivel de radiología para establecer el riesgo de la paciente. Y decían, es BIRATS 2 con mamas tipo C. Las mamas tipo C quiere decir que son muy densas y esto hace que la mastografía pueda no ser el estudio idóneo para poder detectar alguna alteración. Entonces, esto que había detectado el doctor había sido por medio de ultrasonido. A los 4 meses, cuando yo acudo, entonces revisa y me dice, hay un crecimiento de este nódulo, por lo tanto lo tenemos que biopsiar. En ese momento ya nos preparamos para lo que es la toma de biopsia, que es una punción que se hace. Esto es algo, pues realmente no es doloroso ni molesto, o sea, es nada más, lavan la zona, ponen anestesia en la zona, se introduce una aguja y por medio de un ultrasonido se va a tomar el pedacito de muestra para poder investigar qué tipo de células hay. Entonces ya se envía a patología y ya a los 2 días el patólogo me dice, esto es un carcinoma ductal infiltrante, es cáncer, ¿no? Y entonces
así fue cuando se empieza esta historia del diagnóstico. Wow. Y bueno, pues la doctora mujer, ¿qué siente en ese momento, no? O sea, yo creo que cuando te den una noticia así de este tipo, pasa todo por tu mente, no sabes qué hacer, cómo reaccionar, qué hacer primero, ¿verdad? Primero atiendo como el tema de mis hijos, me atiendo yo, o vemos el tema médico, o no sé, las Claro. emociones, todo junto. Yo creo que en mi caso, pues hay un sesgo muy grande que al final, pues yo soy experta en el área de cáncer, ¿no? Yo veo pacientes con cáncer, pacientes que llegan allá para explicarles siempre por qué pasó, hacia dónde vamos, cuáles son los riesgos. Entonces, al menos yo no sentí un temor que se apodere de mí. O sea, a mí en el momento en que me avisa el doctor, muchas gracias, doctor, le mando mensaje a mi esposo, salió un resultado positivo, es cáncer. Tan, tan, ¿no? Y entonces fue así como que, ok, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Me acuerdo que estaba yo con mis hijos, era domingo, nos salimos a comer, o sea, ya pasaron algunos días cuando yo dije, bueno, ¿cómo voy a organizar todo lo que viene este año? ¿No? Que realmente me siento muy afortunada en el conocimiento que tengo, en el estilo de vida que llevo. Y no me preocupaban mis hijos, me preocupaba mi mamá. Mi mamá había tiene una hermana que tuvo cáncer de mama cuando ella tenía 36 años y vivieron un cáncer muy dramático. Entonces me preocupaba cómo decírselo a ella para que ella no sintiera el agobio que había vivido con su hermana, ¿no? Porque pues siempre como mamá es mucho más difícil la enfermedad de tus hijos a tus propias enfermedades. Entonces, la realidad es que mi preocupación en ese momento es qué iba a pasar con mis pacientes, porque yo como genetista, pues soy la única, o era la única genetista que estaba en mi hospital. Y mi consulta de genética se llena en la institución, desde febrero se llena todo el año la consulta. Y entonces era detener el tiempo, porque entonces la que ya tenía que estarse cuidando era yo, ¿no? Entonces, realmente en mí no se apoderó, pues ni el miedo, ni la angustia, o sea, en ese momento era más la preocupación de cómo voy a organizar mis clases, la investigación, porque sentía que pues lo que iba a pasar, ¿no? Era que yo iba a tener que estar en mi casa y entonces lo de mi casa estaba resuelto si yo estaba aquí, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no fue así. En mi mente nunca pasó el decir, tengo cáncer, me voy a morir, ¿no? Porque para mí, pues el saber, yo ya sabía en el momento que me hicieron ultrasonido el tamaño de la pieza, yo ya sabía los ganglios que estaban afectados, pues yo ya sabía las características histológicas del tumor, la respuesta, y pues yo me senté a estudiar y hablé con otra amiga, y le dije, oye, mira este resultado. Ella me empezó a investigar en el INCAN cuál era el mejor médico, o sea, digamos que las dudas que podrían entrarle a cualquier mujer ya las tenía resueltas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo me iba a atender? Yo tengo un seguro que se llama Seguro de Gastos Médicos de la UADY, de la Universidad Autónoma de Yucatán. La Universidad Autónoma de Yucatán cubre todo, allá no hay deducibles. Allá si necesitas un trasplante, la universidad cubre el trasplante. Tú no tienes que pagar absolutamente nada. Todos tus medicamentos entran, todo. ¿Okay? Entonces, no tenía yo preocupación por la cobertura farmacológica o por la cobertura de la atención porque sabía que estaba protegida. Entonces, no hubo este temor de decir qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, era... Pero bueno, aquí estás dando un dato muy importante porque justamente mucho de las reacciones a lo que nos suceda, lo que sea, es nuestra parte emocional. Si la tenemos controlada o dominada, eso nos puede llevar a un mejor resultado definitivamente. Y entonces, ¿qué puede cambiar en nosotros ante un diagnóstico
de este tipo. Una, pues, como bien lo dices, estar al pendiente de mi situación de salud y tener unas revisiones a tiempo. Dos, conocer, estudiar, leer. No quiere decir que seamos genetistas como tú ni doctoras, pero tener esta conciencia de que ya hoy en 2023 el tener cáncer no es igual a muerte. El tener cáncer no es igual a, como tú dices, perder mi calidad de vida. O sea, sí, obviamente va a haber un cambio, pero no voy a perder del todo mi funcionalidad, digamos, familiar o social, y mucho depende de cómo yo aborde esta situación, porque también sabemos que en muchas de los padecimientos, el que sea, y mucho más en cáncer, las personas como que pierden esta esperanza y entonces esa, esa actitud ante el padecimiento pues definitivamente no es favorable para un resultado exitoso, ¿no? De salida de esta mutación genética que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y me parece muy inspirador el que tú digas, yo no tenía miedo, yo sabía que iba a pasar. Entonces, ok, tú eres doctora, pero nosotros como mujeres podemos informarnos y tener esta serenidad al momento de, bueno, pues tengo un diagnóstico de cáncer, es algo común porque una de cada 8 mujeres va a ser detectada con cáncer en algún momento de su vida, pero no quiere decir que me voy a morir. Tengo que tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y bueno, pues profundizando un poquito más con el tema del seguro de gastos médicos, platicábamos antes de este evento en que hay muchos mitos y decías, bueno, es que yo quiero que la gente sepa que estos mitos no son ciertos. Entonces, ahora sí, te invito a platicarnos un poquito de eso que pasa con los seguros de gastos médicos que has visto con tus pacientes o contigo misma. Claro. Sí, mira, la realidad es que hay que entender que hay muchos estilos de vida. Si nos vemos nosotras tres y vemos a todas las personas que estamos conectadas, tenemos un estatus económico y un estatus cultural que nos permite tener una resiliencia diferente a lo que es las adversidades de la vida, sobre todo cuando hay una estabilidad económica, ¿no? Es importante saber que precisamente porque ustedes no son médicas, la información tiene que venir de sus profesionales de la salud. A mí como genetista me pasa, por ejemplo, cuando me llaman porque nace un bebé con síndrome de Down y muchas veces los médicos pediatras no quieren decirle a los papás que tienen síndrome de Down porque no saben cómo manejar la noticia. Y cuando yo le doy la noticia a los papás, les digo, su bebé, mire, tiene esto, esto y esto, entonces su bebé tiene síndrome de Down. Y muchas veces la preocupación principal de los papás es que mi hijo cuando vaya a la escuela lo van a rechazar. Imagínate en el que tú tengas un bebé recién nacido, ¿cuántas veces con tu bebé recién nacido tú pensaste, es que me lo van a rechazar en la escuela? Y entonces mucho de lo que tenemos que hacer como profesionales de salud es traer al paciente otra vez al momento actual y decirle, en este momento no vamos a pensar en la escuela, en este momento vamos a pensar lo importante que es un bebé y que no se va a morir porque tiene síndrome de Down. Entonces, si yo cuando le informo a una paciente que tiene cáncer de mama, no la traigo a su realidad de que no puedo pensar del momento en su muerte porque ahorita tenemos que arreglar otras cosas y que la realidad no podemos saber como profesionales de salud cuándo te vas a morir, entonces eso es lo que es importante desde los profesionales de la salud. Y una de las cosas, por ejemplo, cuando se da el diagnóstico o cuando estás eh, analizando el camino, porque cuando tú entras a la consulta médica, como profesionales de la salud, vamos tanteando el camino para saber cómo le voy a dar la información a esa persona que está en la consulta para causar el menor daño posible emocional. Y una de las cosas que siempre pregunto es, ¿tiene usted seguro de gastos médicos? ¿No? Porque muchas veces el establecer un diagnóstico cuando no se tiene un seguro de gastos médicos va a ser una enfermedad preexistente. Y muchas veces es preferible, no, doctor, es que estoy ahorita en trámites. Ok,
continúe su trámite y entonces le veo después, ¿no? Por ejemplo, esto hago en la parte de genética. En la parte de cáncer, pues obviamente no podemos esperar. En mi caso, yo estaba asegurada por seguro de gastos médicos y de una forma muy fortuita, porque en un momento de angustia laboral, donde yo caigo en cuenta de que México no iba a prosperar desde el aspecto que yo esperaba que fuera a prosperar, porque había yo ya estado en una jefatura y había visto desde la parte administrativa cómo las cosas se mantienen en un statu quo, precisamente porque los demás arriba mantienen ese statu quo. Entonces yo le digo a mi agente, a Moisés, le digo, Moisés, es que yo quiero irme al país, yo necesito estar asegurada y necesito un seguro que me cubra si me pasa algún accidente fuera del país. Y esa es la razón por la cual yo me aseguro. Incluso mi esposo, yo ya lo había asegurado desde que empieza COVID, como yo como mujer, pues esta violencia de género, yo no tengo derecho en la universidad de proteger a mi esposo por los servicios de salud. Él sí tiene derecho a protegerme a mí por los servicios de salud de la universidad, pero yo no lo puedo proteger a él, ¿no? Entonces es un derecho que yo no tengo. Entonces, él, como ya no trabajaba en la universidad, ya no estaba protegido y por eso lo primero que hice fue protegerlo a él. Y como yo estaba protegida, pues no me preocupé por asegurar. Y en este momento en que dije, no, yo me voy del país, me aseguro, y entonces resulta que al año de asegurarme aparece esta circunstancia. Entonces, estuve, digamos, safe para poder estar protegida para esta condición. Y entonces allá fue cuando me quedo helada y digo, es que todas las mujeres del país, al menos desde los 25 años, debe de estar protegida por seguro de gastos médicos mayores porque el riesgo es muy alto, ¿sí? Aunque no podamos proteger a toda la familia, tenemos que proteger a la persona que provee en el hogar, la persona que cuida, la persona que hace que en la mayoría de los hogares, las que son biparentales, que hay mamá y hay papá, la persona que provee el funcionamiento del hogar para que en este caso un hombre pueda salir a trabajar es la mujer. Si no hay una mujer o una persona en el hogar que provea las necesidades básicas, no hay la persona que puede salir a trabajar. Y esa es la razón por la cual tenemos que proteger a todas las mujeres, que además no solo estamos haciendo el cuidado del hogar y el cuidado de los ancianos y el cuidado de los enfermos y el cuidado de las infancias, también salimos a trabajar. Entonces, las mujeres tenemos que estar protegidas, es decir, si hay que proteger a alguien en el hogar, al menos que sea a la mujer que está dentro del hogar, ¿no? Porque al final el que sale a trabajar pues puede tener otro tipo de aseguradoras mientras se lleva allá, ¿no? Veo que hay una pregunta aquí, dice, ¿qué porcentaje de que una mujer que tuvo cáncer de mama pueda su hija padecer también el mismo padecimiento y recomendaciones? Bueno, la realidad es, allá, ahorita que entremos al área de cómo se transmite el cáncer, pues vamos a ver realmente estos riesgos. Pero, bueno, te decía que es importante que todas las mujeres puedan estar protegidas con este seguro de gastos médicos y realmente lo que ha hecho la diferencia en mí ha sido mis agentes, o sea, los que inmediatamente cuando se enteraron me dijeron, tienes que hacer A, B, C, D, y esto es lo que vas a hacer para que entonces podamos reactivar el seguro. O sea, todo ha sido, así como yo soy genetista y yo te puedo hablar todo lo genética, todos los seguros de gastos médicos, la diferencia la han hecho mis agentes, que es Moisés y Leonor. Entonces, ahorita yo les informo, por ejemplo, tengo un grupo que se llama Mamás Doctoras, donde estoy, asegúrense, muévanse y vean y todo, sobre todo las más jóvenes. Y digo, es indispensable
la relación que tú tengas con tus asesores, porque de eso va a depender que la utilidad de tu seguro de gastos médicos. Claro. Fíjate qué interesante y qué bueno para la audiencia que seguramente es buena parte de nuestros conectados, que somos agentes de seguros, que nos, digamos, nos des esta zarandeada con el tema de pónganse las pilas. O sea, realmente nuestra profesión, la mayoría estamos porque nos gusta servir, porque nos gusta aprender y nos gusta cuidar a nuestros asegurados, ¿no? Esa es parte de nuestra misión y pues seguramente la mayoría de los agentes cuando tienen una noticia de un asegurado de que, oye, pues estamos en este tema de cáncer, pues también te preocupas, también actúas, también, pero lo importante es brindar esta tranquilidad de, bueno, vamos a trabajar, hay que poner, como tú dices, te traigo otra vez al presente y vamos a ver qué acciones hay que tomar para que tú tengas un uso eficiente y adecuado de tu póliza de gastos médicos mayores para que no tengas que padecer desembolsos desenfrenados con tratamientos o a lo mejor programaciones que no se dan en el tiempo que tú esperas. Entonces, realmente llevando un orden y un seguimiento adecuado al paciente, a su póliza y a toda la documentación que nosotros como agentes ayudamos a recabar, pues eso brinda al asegurado una tranquilidad de, bueno, estoy protegido y cualquier cosa que suceda, la aseguradora, en la medida de que yo haga las cosas correctas, pues vamos a tener un reembolso o un pago directo o una indemnización de acuerdo al caso y lo que tengas contratado adecuada. Muy bien, Silvina. Y bueno, Fíjate que, perdón, aquí te quería decir que hay un triángulo en lo que es para que pueda funcionar adecuadamente el seguro de gastos médicos. Y esta tercera punta, porque uno pues obviamente son los agentes y el otro es el paciente o la paciente, el tercer punto es el personal de medicina. Una de las cosas, por ejemplo, que yo hablaba cuando hablaba con mis agentes, me decían, es que fulanita de tal tuvo esta patología y presentó esto y esto no lo cubrió el seguro porque eso no era parte del siniestro. Y yo les decía, pero ¿por qué no eso sí era parte del siniestro? No, pero es que le dije, sí, cuando, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un padecimiento de cáncer de mama, pero tengo una piel mega sensible. Entonces hice unas reacciones al tratamiento que me estaban poniendo, incluso cuando me ponen la pegatina de lo que es el catéter, se me queda toda enrojecida la piel. Y me dice, no, es que no te va a cubrir las cremas porque no hay una relación con el padecimiento. Y obviamente yo allá bajando los artículos y poniendo el resumen y mostrando, y dice, aquí está toda la evidencia que establece que las reacciones dermatológicas sí están asociadas al tratamiento, porque el tratamiento de cáncer, cuando te dicen es que me va a dar quimioterapia, a lo mejor tú piensas, se me va a caer el cabello, pero cuando hablamos de quimioterapia, hablamos de unos vómitos terribles, hablamos de diarreas, hablamos de dolor en la región anal, hablamos de menopausia, hablamos de resequedad vaginal, de resequedad de la cara, de resequedad de la boca, de la piel, se caen las uñas, o sea, toda la gama de manifestaciones por una quimioterapia no es que quiera decir que solo me van a poner el tratamiento que cuesta $500,000 y ya listo, todo lo demás está bien. No, realmente todo lo que sucede en un tratamiento es parte y consecuencia del tratamiento. Pero si el profesional de la salud que maneja la patología no sabe cómo tiene que llenar los papeles y cómo tiene que hacerlo, o simplemente no le da el tiempo, la dedicación para hacerlo, pues entonces no va a haber el beneficio completo que debe de haber por medio de las aseguradoras. Y eso es parte del aprendizaje que yo estoy teniendo en este momento, porque muchos de mis pacientes, yo decía, bueno, luego le hago el resumen, luego le hago esto, y realmente no sabes qué tan importante es para el paciente que tú llenes ese documento, porque eso
representa precisamente el que sí le den o no le den un reembolso. Incluso a mí me ha pasado que me han tenido hospitalizada 4 horas más simplemente porque hubo una discrepancia entre lo que puso el médico y lo que dice la aseguradora, y el cliente es el que se queda en medio. Claro, yo tengo la capacidad económica para decir, bueno, pues pago ahorita y me reembolsas después, pero no todas las personas tienen esa facilidad. Y entonces allá es donde realmente se tienen que pues poner las pilas precisamente para hacerlo lo más llevadero posible, ¿no? Nos hacen una pregunta, doctora Silvina. Buen día, ¿está en cobertura la reposición de prótesis de mama por caducidad de los implantes? No lo sé, eso sí no lo sé. Bueno, pues siempre hay que revisar las condiciones generales de las pólizas. Son muchas las compañías aseguradoras en temas de salud y gastos médicos. Y normalmente las prótesis no van con reposición, pero bueno, pues como dice la doctora, habría que sustentar, estudiar, revisar cada caso individual para poder brindar esta asesoría en casos particulares. Esa es una de las discrepancias. Por ejemplo, yo le decía a mis agentes, les decía, oye, cubren lo que es la compra de pelucas, y me dijeron, no, porque eso es estética. Y le digo, pero es que eso es muy grave, porque eso no es estética, eso es calidad de vida. Sí, claro, obviamente yo no quería o sea, aquí en Yucatán hace tanto calor que hasta los turbantes no los aguantaba. Yo la razón que tenía, o el pleito que tenía con el cabello, era precisamente porque era la única forma que la gente viera que tuviera cáncer. Y lo que yo no tenía era tiempo de que la gente me detuviera para preguntarme, ¿qué te pasó? ¿Tienes cáncer? O sea, tenía yo que resolver tantas cosas en tan poco tiempo que no podía yo dar pie a millones de mensajes bien intencionados, pero que no tenía yo tiempo de contestar. Se nos congeló la doctora. Si quieres, lee la pregunta siguiente en lo que... Sí, bueno, es relacionado también a las condiciones. ¿Qué pasaría si yo llevo 2 años con la póliza y al tercer año me detectan cáncer? Lo que tengo entendido que estoy en el periodo de espera. ¿Qué pasa con el cuarto año? ¿El segundo me cubre la enfermedad? El seguro me cubre la enfermedad. Sí, claro. Bueno, hay que revisar como siempre las condiciones generales. Cada caso es particular y hay que ver la compañía y el producto que tengas. Pero, Reinaldo, la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores tienen esta continuidad de la póliza. O sea, no porque tengas un padecimiento, ay, se desconectó la doctora. No porque tengas un padecimiento y ya se haya erogado dinero por ese padecimiento por parte de la aseguradora, quiere decir que no va a haber renovación. No, la renovación, la mayoría de las aseguradoras la tienen garantizada. Entonces, mientras tú sigas pagando tu póliza, sigues cubierto y sigues cubierto con ese seguro de gastos médicos mayores para ese padecimiento hasta agotar tu suma asegurada. En la mayoría de los casos, repito nuevamente, hay que revisar qué producto es el del que estamos hablando y qué compañía y lo que dicen estas condiciones generales. Para eso es importante tener un asesor a la mano. Igual en lo que se restablece la señal con la doctora, si tienen preguntas relacionadas con el tema de condiciones o otro, podemos hacerlas. Sí, claro, podemos contestarlas con mucho gusto. Gracias, Minerva. Pero bueno, definitivamente el tema del cáncer de mama es algo que año con año se van encontrando cosas nuevas de formas de tratarlo, de niveles de detección. Y la doctora la vez pasada me decía, es que hay quienes se hacen su chequeo cada año y resulta después que tienen el cáncer ya muy avanzado y se hicieron el chequeo meses antes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que buscar
los médicos que tengan los aparatos más modernos, porque la definición ha cambiado mucho en los, por ejemplo, en las ecografías de los que hay ahorita a los que estaban 20 años atrás. La nitidez de las imágenes, la calidad del aparato, sí influye mucho en un buen diagnóstico. Y entonces yo los invito a buscar estos doctores con estas tecnologías recientes para que puedan tener un diagnóstico correcto, que definitivamente nos dé esta tranquilidad de que estamos bien cuidadas, porque de nada sirve que me haga yo un estudio en donde pues aparentemente no tengo nada, pero pues lo que pasa es que el equipo es de alguna manera obsoleto. Ujú. Ya ves, en el último conferencia que tuvimos del doctor, hablaba sobre estudios de Papa Nicolau que se están haciendo con relación a que se basa, que ahorita yo creo que es una buena pregunta que le hagamos a la doctora, que son a nivel molecular. ¿Recuerdas que son cada 3 años? Yo no lo sabía, me sorprendió mucho. Creo que en Tampico hay varios médicos que hacen esos estudios cada 3 años y que pueden encontrar pues más rápido. Hola, saludo desde Puebla, Rick Seguros. Hola, Saludos. José Luis, un saludo. Qué bueno que estás conectado desde Puebla. Aquí estamos esperando a que la doctora logre conectarse nuevamente. Esperemos que no tenga muchos problemas técnicos o falla con el internet. Dice que ya se está conectando. Ah, perfecto. Entonces ya viene de regreso. Y bueno, pues seguimos aquí, abrimos el chat. Hola, buen día. ¿Tienes datos de cuál es la incidencia del cáncer de mama en la mujer? Fíjate, Feliciano, que sí estuve investigando algunos datos y sí, una de cada 8 mujeres a lo largo de su vida va a padecer cáncer de mama. A partir de los 25 años empieza con mayor frecuencia este padecimiento, pero a partir de los 60 es definitivamente exponencial el caso, las enfermedades de cáncer de mama y los fallecimientos. Y entonces, ¿qué es lo que esta información nos dice? Primero, que a partir de los 25 años, sí o sí, cada año una revisión mamaria. Después de los 60, yo estoy suponiendo definitivamente que muchas mujeres de más de 60 dicen, no, pues ya para qué me checo o ya para qué me reviso y entonces dejan pasar 1, 2 años, 3 años, 4 años y no se hacen su revisión mamaria. Y para cuando ya detectan ese cáncer, pues es porque ya está muy avanzado y se dan pues los fallecimientos. Entonces, las mujeres, la invitación es que a las mujeres no las desmotivemos por su edad o por a lo mejor por su actividad. A lo mejor una mujer de 60 años no tiene tanta actividad laboral o familiar, pero su calidad de vida y su salud es muy importante para la familia. Entonces, definitivamente es cuestión de seguir invitando a estas mamás, a estas abuelitas a que se cuiden, a que se quieran y a que estén al pendiente de su salud. No importa que tengan 60, 65, 70, porque el cáncer es una enfermedad que si no es detectada a tiempo puede desgastar mucho a la familia. Y en caso de una detección tardía, pues realmente pues ya no va a haber nada que hacer. Así es que los invitamos en este octubre, mes del cáncer, a seguir con esta conciencia social y mejorar el estilo de vida familiar, porque definitivamente toda la familia se ve afectada en el caso de un cáncer en algún miembro de la familia y pues más en la mujer porque vivimos en un país que estamos muy acostumbrados a estar arrapados en casa por las mamás o por las abuelitas. Y el caso de verlas enfermas, la verdad es que es muy lamentable o muy desencajante para todos los miembros de la familia. Y bueno, pues aquí tenemos a la doctora, ya se está conectando. Eh, gracias, Feliciano, a ti. Y bueno, ya tenemos aquí a la doctora de lleno. Continuamos con su conferencia, doctora. Está el micrófono. Perdón.
para adelantar un poquito una de las preguntas que había hecho una de las compañeras con relación cuál es el riesgo de herencia de un cáncer, que es una de las cosas que vemos en el área de genética. Obviamente esta información pues no suple el hecho de que cualquier persona que tenga una antecedentes de cáncer de mama debe de acudir al área genética. Cuando tenemos por ejemplo, en mi caso que yo tuve un cáncer de mama, a mí me hicieron un estudio genético para ver si este cáncer lo tenía yo en todo mi cuerpo, no el cáncer, una mutación del cáncer y que esto pudiera ser hereditario, ¿ok? Cuando yo tengo un cáncer hereditario, el riesgo de poder transmitir una mutación de riesgo es del 50%. El cáncer no se hereda, lo que se hereda es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, si vemos el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie tenía un defecto genético en un gen que se llama BRCA o le llamamos BRCA a ese gen. Cuando una persona tiene mutación en BRCA, ya sea el BRCA1 o el BRCA2, tiene un riesgo muy alto de hacer un cáncer. Por ejemplo, si yo tengo una mutación en BRCA1, tengo un riesgo de hasta el 80% de tener cáncer de ovario. Y el cáncer de ovario es bastante letal. Entonces, si yo le heredo a mi hija una mutación en BRCA, su riesgo de cáncer es muy elevado desde la infancia. Entonces, es una mujer que tengo que estar buscando para cáncer desde que tiene 20 años. No me puedo esperar a los 40 años porque voy a llegar tarde al diagnóstico. Y cuando nosotros tenemos varias personas con cáncer en una misma familia, la posibilidad de que haya un cáncer familiar incrementa. Por eso es importante que cuando haya antecedentes de cáncer en la familia, se acude al servicio de genética para saber realmente los riesgos y poder hacer estudios más específicos. En el caso de Angelina Jolie, su mamá había fallecido por cáncer de mama y entonces tenía obviamente el diagnóstico genético. Esto permite que ella pueda hacer el diagnóstico de riesgo y entonces se hace una prevención quitando las mamas y quitando los ovarios. Esto no disminuye a cero el riesgo de que ella haga cáncer en el tejido residual mamario o a nivel de trompas o a nivel de algún tejido ovárico que haya podido quedar allá, pero sí disminuye mucho el riesgo. Entonces, allá es donde aplican los estudios genéticos para poder hacer métodos de prevención. Afortunadamente, en mi caso, uno de los primeros estudios, después de que me hicieron el estudio de la biopsia y me dijeron, es cáncer de mama, yo le hablo a mi genetista, que es mi amiga que está en Ciudad de México, y le digo, Mel, tengo cáncer, necesito que me hagan una prueba para saber si esto es germinal, porque mi preocupación era la herencia y saber qué riesgo había de poder tener cáncer en algún otro lado, ¿no? Entonces, en este momento, esto lo recibo el sábado, el lunes, ya hoy estaba enviando la prueba a Ciudad de México para saber si era germinal. Entonces, cuando a mí al mes me dicen, ¿sabes qué? No es germinal, no encontramos nada, revisamos todos los genes y no está. Entonces fue así un súper alivio saber, ok, entonces ya sé que soy una mujer, que soy una de las cada 8 y que esto está focalizado nada más en una mama, que no hay riesgo de otro cáncer primario en este momento y que va a ser más por el estilo de vida que ha llevado. Entonces, para mí esto fue increíblemente saludable. Desafortunadamente, por ejemplo, cuando llego con mi médico, le digo, mira, me hice este estudio y me dice, la verdad es que no tenías que hacerlo porque sabíamos que no iba a ser germinal. Y yo así como que, espérame, soy genetista, no me puedes decir eso, ¿no? Entonces, esto es una de las limitantes que pasa en el no tener el conocimiento del por qué y el para qué. Y si el mismo profesional de la salud no tiene ese conocimiento, entonces estamos en la olla. Me pasó lo mismo cuando yo estaba embarazada de mi tercera hija y voy con el ginecólogo y le digo, fíjate que quiero que me solicites una prueba de dúo marcador para saber si hay riesgo de síndrome de Down. Y me dice, ¿y qué? ¿Y si te la hago y sale positiva, vas a abortar?
Entonces, imagino yo como médica genetista, pues así como que de pocas pulgas, ¿no? ¿Cómo vienes y me dices eso? Y ya, pues yo le contesté, la decisión de abortar o no es mía, la decisión de ustedes es hacerme los estudios correspondientes de acuerdo a la etapa que estoy viviendo. Pero yo lo sé, yo que soy médica. Ustedes que no están en esa área, obviamente se asustan, se retraen, y a lo mejor ni pregunto, y entonces esto hace que se pierda la relación médico-paciente y que quedemos a merced de las decisiones de nuestro profesional de la salud. Por eso, precisamente, ahora recomendamos, yo, por ejemplo, acabamos de abrir una clínica precisamente para atención a las mujeres con un enfoque feminista, precisamente no pesocentrista y realmente para ir protegiendo a las mujeres de estas graves violencias que vivimos en la atención médica. Entonces, sí, esta circunstancia me pasó a mí también con mi oncólogo. Y bueno, yo entiendo el por qué lo hace. Yo soy formadora de recursos humanos. Yo le doy clase a los que se están formando como médicos generales, a los que se están formando como ginecólogos, como pediatras, como neonatólogos. Y esa expresión que hizo mi médico la reconozco en mis alumnos. ¿No? Es ese médico autoritario que considera que sí lo sabe todo y que yo puedo y que yo digo y la paciente tiene que hacer lo que yo digo. Y es parte del moldeamiento que yo hago con mis alumnos, es decir, no, esto no te corresponde ser un padre de ese paciente, te corresponde una visión horizontal de vamos a hablar las dos de tu salud y vamos a llegar a tus mejores recursos para tener una mejor calidad de vida juntas, no yo aquí arriba y tú aquí abajo, sino vamos a hacerlo en conjunto. ¿Cuáles son tus necesidades y cómo voy a adaptar mi medicina a tus necesidades, no solo de la enfermedad, sino a tus necesidades sociales? Claro, y bueno, pues es que las mujeres, por definición, no sé si por genética, ya es chiste, pues somos más emocionales, ¿no? O sea, nuestra forma de ser es así, somos más sensibles y además ante un diagnóstico como este somos muy vulnerables. O sea, realmente, si normalmente la edad, las hormonas, el día del mes o lo que sea, nos tienen en un altibajo emocional, a lo mejor normal, de cierta manera estamos así, ahora con un diagnóstico de este tipo, claro que somos mucho más vulnerables y claro que pues merecemos un respeto, ¿no? De quien nos esté tratando, del médico, de las enfermeras, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo. Y entonces ese respeto y esta, como tú decías, y el que me preguntara que si tenía cáncer, o sea, no tengo ganas de contestar, no quiero, no quiero. No quiero que me pregunten, quiero que me traten normal, nada de pobrecita, pero tampoco que no me hagan caso, o sea, sino algo que me dé a mí una estabilidad o una facilidad, un puente para poder continuar con lo que sigue, ¿no? Entonces, pues qué importantes todos estos comentarios, Silvina, pues ya estamos, a punto de completar la hora. Yo no sé si quieras hacer algún comentario de cierre. Claro, mira, con esto que acabas de comentar, Zaira, uno de los problemas gravísimos que tenemos es cómo se maneja la información en el mundo y cómo se maneja la información en el país. Si ustedes relacionan el cáncer a tristeza, es solo por una razón. Todas las películas que existen con relación al cáncer. ¿Por qué mucha gente no come venado? Por Bambi. Así de sencillo, por Bambi. Yo puedo ver la carita de Bambi, también me lo voy a comer, ¿no? Entonces, la realidad es que si nosotros vemos películas donde está normalizada la violación a las mujeres, porque qué tan frecuentemente tú ves una película donde sucede un evento traumático y resulta que el evento traumático es la violación, ¿no? Cómo normalizamos el comportamiento de la mujer dentro de las películas, que es un papel secundario, y esto nos vuelve a meter que las mujeres somos mujeres de segunda. Y si tenemos una visión
donde vemos mujer casos de la vida real y la mujer con cáncer de mama muriéndose allá llorando y así tratando y toda mi madrecita linda, ¿no? Y cómo vivir estas emociones de la tristeza del cáncer o discúlpenme, pero por lo que voy a decir, cuando vemos estas imágenes del Teletón, que cómo vamos moviendo la tristeza y la empatía y la nostalgia y el pobrecitos niños con discapacidad, vamos a dar dinero. O sea, al final es una manipulación mediática que tiene un enfoque directo en la interpretación de las personas sobre sus enfermedades. Y esto hace que mucha gente lo viva de eso. El cáncer de mama sí te puede matar, pero aunque sea un cáncer que te vaya a matar, ese periodo de vida también lo estás viviendo. Y también vas a disfrutar muchísimas cosas en ese periodo de vida. El cáncer de mama no se vuelve tu mundo, ¿ok? Entonces, el que haya una mejor resiliencia a entender qué es el cáncer de mama, a entender que es parte, las enfermedades es parte normal de la vida. Van a haber personas que van a tener cáncer de mama, van a haber personas que van a tener cáncer de mama con metástasis, van a haber personas que van a tener otro tipo de enfermedades todavía más graves. Si yo les contara el tipo de enfermedades que veo, les aseguro que el cáncer de mama que yo tengo es nada comparado con lo que mis pacientes tienen. Entonces, ¿cómo nosotras nos enfrentamos precisamente a las enfermedades? Es parte de cómo nos han enseñado a enfrentarnos a las enfermedades. Por ejemplo, las personas de nivel socioeconómico bajo tienen una mayor resiliencia hacia las enfermedades, incluso hacia las enfermedades discapacitantes comparadas con las personas que tienen mayor recursos económicos. Y precisamente es por esta emoción social de que como tengo, merezco más, ¿no? Entonces, bueno, toda esta perspectiva también se debe de incluir en cuando hablamos de cáncer de mama. Wow. Y bueno, pues yo quiero cerrar con este comentario que va muy en lo que ya nos comentaste, pero he tenido la experiencia de convivir con mujeres que han vivido el cáncer de mama y queda latente este terror de que me vuelvan a diagnosticar. O sea, van a sus chequeos cada 6 meses o cada año y van así con un miedo así de, ¿y si ya volvió? ¿Y si otra vez? Y entonces quedan como marcadas de por vida y aún 5 años después, cuando ya se supone que ya las dan definitivamente de alta, aún después de esa fecha siguen con esta angustia. ¿Qué les dirías a estas mujeres? Que la realidad es que lo que vaya a suceder, va a suceder, lo pensemos o no lo pensemos, que es una forma para mí, lo que hace falta es comunicación entre la relación médico-paciente. Como yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, pacientes que me hablan y me dicen, doctor, es que me acaban de decir que mi hija tiene esto y yo estoy preocupado porque mañana... Le dije, a ver, mira, te voy a ver el lunes para atender a tu bebé. De ahorita que te acaban de decir esto a el lunes, a ayer, tú tienes a la misma hija que está ahí en tu casa, ¿ok? Este fin de semana tú no vas a poder cambiar nada de lo que está sucediendo. Yo me voy a preocupar de lo que voy a encontrar el lunes, pero quiero que este fin de semana tú disfrutes a tu hija. Quita todo lo que estás pensando y vas a disfrutar. Y yo me preocupo por ti y yo me ocupo por ti el lunes para ver qué tiene. Y eso es parte de lo que tenemos que darle a las mujeres cuando tienen esta patología, es la seguridad que las cosas van a estar bien. Y te estás checando para que las cosas sigan bien. Y el objetivo es que si vuelve a aparecer, lo vamos a reconocer tan temprano que el efecto va a ser menos grave. Para eso estoy yo, para apoyarte. Yo creo que ese es el enfoque que tenemos que darle a las pacientes, la seguridad de que las cosas van a estar bien porque estamos vigilando. Claro.
definitivamente. Y bueno, pues me quedo con 3 ideas centrales de esta maravillosa charla. Punto número 1, chequémonos periódicamente para que tengamos una detección temprana. No, tocarse no es la solución. Tocarse es una herramienta, pero nos puede llevar a una detección tardía. Entonces, lo ideal es hacer estos chequeos. 2, contratar una póliza de gastos médicos porque la probabilidad y el riesgo existe para cualquier persona. Y entonces, si ya tenemos un diagnóstico, ya va a ser imposible contratar una póliza de gastos médicos. Entonces, los gastos médicos se contratan sanos y jóvenes para tener la antigüedad y tener la salud y tener todo lo que los requisitos establecen para que la aseguradora no tenga ningún problema para poder cubrirnos y nosotros estemos tranquilos y podamos realizar nuestra vida plena. Y 3, pase lo que pase en nuestra vida, hay que disfrutarla, porque este día que hoy amanecimos, estamos vivos y hay que agradecerlo y hay que hacer lo mejor que podamos para nosotros y para nuestras familias, porque no sabemos mañana qué vaya a suceder. Y puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser cualquier cosa lo que suceda y ya no podamos disfrutarlo de la misma manera. Así es que disfrutemos a nuestra familia, disfrutemos nuestro trabajo, disfrutemos a nuestros pacientes, nuestros clientes, nuestros asesores. La verdad que, pues creo que mejor mensaje no nos pudiste dar. Muchísimas gracias, Silvina, por este tiempo, por todo tu conocimiento. Y bueno, nuestro presidente de la sección Tampico, Fernando José Martínez Aguilar, nos dice gracias, Zaira y Minerva, por traernos esta conferencia, 2 mujeres ejemplares de nuestra sección Tampico. Bueno, Minerva y su servidora. Y pues, doctora, la verdad que una eminencia. Y en especial gracias a la doctora Silvina por compartirnos su experiencia y conocimientos. Gracias. Te dejo la palabra. Sí, no, muchas gracias. Digo, adelante, Minerva. No, te agradecemos mucho tu plática, doctora. Yo creo que nos quedamos con mucha información, Zaira, por tu excelente entrevista y sin duda algo que aprendimos es que la información que nos diste seguro va a impactar en lo personal y yo creo que debemos de seguir estar informadas, que sobre todo va a ser la manera en que vamos a tomar cualquier situación que presentemos. Es algo que nos dejas, ¿no? Y qué bueno que pues estás bien. Te agradecemos esta conferencia. Gracias, Zaira, y gracias, doctora. Lindo día a todos. Igualmente, bonito día. Gracias. Gracias. A más back.